Corintios, capítulo 5, verso 18. Dice así la palabra de Dios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, capítulo 6, verso 1, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Es hermosa la Biblia cómo va usando distintas figuras, analogías, metáforas para hablar de nuestra verdadera condición delante de Dios. Si nosotros no tuviéramos la Biblia, de verdad no sabríamos bien no solo de dónde venimos, a dónde vamos, qué pasa después de la muerte, quién es Dios. No sabríamos bien quiénes somos nosotros tampoco. Porque nuestro corazón es engañoso y nos confunde y siempre nos creemos más de lo que de verdad somos. La Biblia habla de nosotros de manera no muy linda, de los seres humanos. Somos, por supuesto, la corona de la creación de Dios. Dios ha hecho con los seres humanos algo único en comparación con el resto de sus criaturas. Ha puesto en nosotros su imagen y semejanza, y eso nos hace diferentes. A tal punto que en el Nuevo Testamento se nos manda a no hablar en contra de otras personas, no murmurar, no criticar a otras personas, porque las personas llevan la imagen de Dios. Por eso, a veces cuando, no sé, yo me acuerdo cuando era niño tenía un pescadito, o tuve varios pescaditos, y cuando se moría el pescadito, ¿qué hacían con el pescadito? Lo tirábamos en el inodoro, pescadito. Pero un ser humano no se tira al inodoro. Un ser humano no se tira a la basura. Un ser humano se entierra porque lleva en sí toda la dignidad que Dios le puso. Dios nos hizo especiales. Pero también la Biblia, por la otra cara de esta verdad, la Biblia se nos dice que el ser humano, por causa de la caída, está en una situación horrenda delante de Dios. Y se nos habla de que somos esclavos, somos culpables, estamos enajenados, somos ofensores, estamos muertos, alejados de Dios, separados, etc. Y de forma muy bonita, la Biblia va tomando de cada uno de estos motivos una forma también para explicar de qué manera Dios hizo algo para resolver eso, las consecuencias de esa condición y cómo Dios hace algo. Y solamente de forma breve, para poner este pasaje tan hermoso en perspectiva de todo lo que vemos en la Biblia. Por ejemplo, cuando dice que somos esclavos del pecado, eso implica claramente que no podemos, aunque quisiéramos, dejar de pecar. Y entonces aparece la hermosa verdad teológica llamada la redención. Redimir es comprar un esclavo y liberarlo. Y Cristo para nosotros nos compra esa salvación o esa redención porque somos esclavos. También se dice que somos culpables por haber ofendido a Dios una y otra vez y por eso nos escondemos de Dios, evitamos a Dios. Y entonces la Biblia habla de perdón precioso. Se habla de que somos malhechores, reos, criminales, porque quebrantamos la ley de Dios, también una y otra vez, todo el tiempo. Y por tanto merecemos un castigo de esa misma ley que nos condena. Y entonces viene la hermosa verdad llamada la justificación para resolver ese problema. Se habla de nosotros como ofensores de la santidad de Dios y por tanto como provocadores nosotros de la ira santa de Dios. Sobre nosotros reposa la ira de Dios, el enojo de Dios santo. Y entonces la Biblia habla de un concepto también precioso llamado la propiciación. Dios derramó sobre su Hijo en la cruz
su ira, de manera que ya quedó satisfecha y ya Dios no la va a derramar sobre mí, que la merezco, por cierto. La Biblia habla de que estamos perdidos, alejados de Dios y sin saber cómo encontrarlo, a tientas, a ciegas, andando en este mundo sin saber dónde está Dios y cómo puedo yo encontrarlo a Él. Y entonces la Biblia habla de salvación. Dios viene a buscarme a mí, Dios viene a buscarte a vos y a salvarme, a rescatarme de esa condición. La Biblia habla de nosotros como separados del autor de la vida y por eso como que no le encontramos la vuelta a la vida porque no conocemos a su autor. Es como si hubiéramos perdido el manual de uso y no sabemos cómo hacer para vivir como Dios manda. Y entonces la Biblia nos habla de una preciosa verdad llamada unión con Cristo, que es el autor de la vida. Dios nos une a Cristo y nos da la vida. La Biblia dice también que estamos alejados de Dios. Somos ajenos a su vida, extraños completamente. Y de una manera hermosa también la Biblia nos habla de adopción, de ser adoptados como miembros de su familia. Y de manera que podemos decirle a Dios, hasta no solo padre, sino en varias partes dice, papito le podemos decir a Dios. Tremendo, precioso. Pero en este pasaje, maravilloso, realmente, fenomenal, se nos habla del concepto de la reconciliación. Reconciliación. Solamente en 3 pasajes del Nuevo Testamento se habla de reconciliación, lo habla el apóstol Pablo. Uno lo hemos leído, Romanos, capítulo 5, otro es Colosenses 1. Hay una mención en Efesios 2, pero aquí en este pasaje que acabamos de leer es el pasaje central del tema. 5 veces se menciona la palabra reconciliar o reconciliación. Y eso de alguna manera nos habla de enemistad. Alguien que necesita reconciliarse es porque está peleado, es porque está enemistado. Y nosotros la palabra enemistado no nos suena tan feo, pero es la misma palabra que enemigo. Es porque la Biblia dice que somos los seres humanos enemigos de Dios. Aunque cuesta para muchas personas reconocerlo, pero así es. Y necesitamos ser reconciliados. Y vamos a tratar de aprender en este pasaje precioso la gran necesidad que tenemos de ser reconciliados, que el ser humano es enemigo de Dios y no puede hacer nada por sí mismo para remediar eso. Y aquí entonces vamos a ver 6 verdades fundamentales sobre la necesidad que tenemos de la reconciliación con Dios. 2 de esas verdades están de alguna manera implícitas aquí y 4 claramente explícitas, reveladas. Las enumero para que después, porque son 6 verdades, son demasiadas, a medida que las vamos desarrollando nadie esté perdido, pero 6 verdades sobre la reconciliación que vemos en este pasaje. En primer lugar, el hombre debe saber que está enemistado con Dios. Eso está implícito acá. En segundo lugar, el hombre debe saber que solo Dios puede realizar la reconciliación. En tercer lugar, el hombre debe saber que reconciliarse con Dios es lo que más necesita. Lo que más necesita un ser humano es reconciliarse con Dios. Cuarta verdad, el hombre debe saber que Cristo compró la reconciliación a un precio demasiado alto. Quinto, el hombre debe saber que reconciliarse con Dios es urgente. Y finalmente, también implícito aquí, el hombre debe saber que ir a una iglesia o tener una religión no lo reconcilia con Dios. Para nada. Veamos entonces, en primer lugar, la primera gran verdad aquí. El hombre debe saber que está enemistado con Dios. Cuando hablo del hombre, hablo de los seres humanos en general. Por supuesto, hombres y mujeres, pero hablo en general de cualquier ser humano, todos los seres humanos. Aquí hay verdades preciosas para cristianos ya convertidos, pero quiero enfatizar todo el tiempo los no convertidos aún. Y sí, por supuesto, en algún momento extraeremos aquí lecciones para nosotros como creyentes ya reconciliados con Dios. Todos los hombres deberían saber que están enemistados con Dios. De nacimiento, ya nacemos enemistados con Dios. Se apartaron los impíos desde la matriz, dice el Salmo. Desde que nacemos. Aunque decimos, pero ¿qué hizo? Pobrecita la criatura, ¿qué hizo? Inocente. La Biblia lo dice. Ya nacemos nosotros contaminados, recibiendo como herencia a nuestros antepasados esa enemistad contra Dios. Dice el verso 18 y 19, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo
y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Noten, está entre líneas, pero es obvio esto, que Dios dice que nos reconcilió consigo mismo. La única explicación de que Dios haya hecho semejante esfuerzo para reconciliarnos a nosotros con Él mismo es que estábamos peleados con Él. Obvio, clarísimo. Y eso en cada uno de los textos que he mencionado, tanto en Romanos 5 como en Colosenses 1, se hace exactamente el mismo énfasis. Pero a diferencia de aquí, en los otros dos pasajes principales sí se usa la palabra enemigo. No hay manera de escaparse de eso. Fíjense en Romanos capítulo 5, versos 10 y 11, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Colosenses capítulo 1, verso 21, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. En ambos pasajes, explícitamente, claramente se dice que necesitábamos ser reconciliados porque éramos enemigos de Dios. Claramente. Así es. Somos por naturaleza los seres humanos enemigos de Dios. La palabra enemigo es una palabra fuerte, muy fuerte. Persona que odia a otra, eso es lo que es un enemigo. Eso es lo que significa la palabra, aquí en el idioma original. Y le desea un daño. Persona que odia a otra y le desea un daño. Aborrecimiento hostil. A lo mejor usted piensa y dice, pero yo nunca odié a Dios. Yo nunca conscientemente le deseé daño a Dios. Bueno, sea que usted lo haya conscientemente notado o no notado, es lo que la Biblia dice que así somos nosotros. A veces es evidente eso en las personas. A veces es más sutil, pero es lo que es. Y hoy se ve más que nunca en la cultura que vivimos, cada vez más. Cada vez más. Por eso en la Biblia se nos dice a los creyentes, para consolarnos, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, que vamos a padecer persecución, porque la gente ha perseguido al Señor Jesús y persigue a Dios. Y así lo van a hacer con nosotros, claramente. Vos podés decir lo que sea, hoy en día en muchos espacios, de que sos lo que sea, que decidiste ser tal o cual cosa, pero decí que amás a Dios, decí que amás a Cristo y a ver cómo te va. Cada vez es más complicado eso, pero cualquier otra cosa está bien, todos te van a respetar. Y a veces, de nuevo, las personas inconscientemente manifiestan esa animosidad contra Dios. Y algunos de ustedes ya lo han experimentado. Su familia de golpe se les vuelve en contra el día que usted se hace cristiano. Antes usted era un alcohólico, un borracho, una persona perdida, una persona que hablaba cualquier cosa, que se enojaba con todo el mundo, que maltrataba, que ofendía, inmoral, lo que sea. Y lo toleraban todos. El día que usted se hizo cristiano o cristiana, empieza a decir, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué hice de malo? Un montón de personas se le vuelven en contra de usted. Porque el ser humano desprecia a Dios, claramente. Y eso lo vemos en la Biblia de principio a fin, claramente. Y todo esto empezó al principio, con Adán y Eva, claramente. Ellos pecaron voluntariamente, a sabiendas. Ellos habían entendido, no había forma de confundirse. Dios les había explicado en persona los límites, lo que Él esperaba de ellos. Y ellos decidieron darle la espalda deliberadamente, rebelándose deliberadamente contra Dios. Y Adán la vio a su esposa que tomó la fruta y comió, y no pasó nada, y él tomó también y comió. Y sí pasó, porque inmediatamente lo que hicieron ambos fue esconderse de Dios. Y ya esa libertad que había entre ellos, esa intimidad que había experimentado Adán y Eva en el huerto del Edén, que ningún ser humano conoce por el momento, la perdieron completamente. Y ya no se acercaban libremente a Dios, sino al revés, procuraron esconderse. La rebelión puso todo patas para arriba, dice un autor. Eva siguió a la serpiente, Adán siguió a Eva,
y nadie siguió a Dios. Interesante. Rebelión cósmica. Toda la creación en ese momento, bueno, todos los seres que habían sido creados, en este caso 2 seres humanos, para tener una intimidad perfecta con Dios, la habían quebrantado y le dieron la espalda a Dios. Y cayeron en picada, por decir así, desde esa intimidad tan hermosa, de esa inocencia, a la culpa y a la distancia. Dice la Biblia, entonces se abrieron los ojos de ambos y supieron que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, dice nuestra versión, y la idea es que se hicieron taparrabos. Génesis 3:7. Qué cuadro más ridículo, más absurdo, patético. El hombre y la mujer con taparrabos de hojas de higuera tratando de esconderse de Dios. Qué lástima, qué tristeza. El cuadro que comienza con vida está teñido de muerte, la inocencia teñida de pecado, la intimidad de alienación. Y la rebelión de Adán y Eva, así pasó a todos los seres humanos, nos dice la Biblia. Y todos nosotros ahora nacemos alienados de Dios, separados de Dios. Y no es algo menor, por supuesto que no es algo menor. Es una rebelión radical, incesante. Y en Romanos capítulo 1 se nos habla explicando cómo la ira de Dios, dice, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen, obstruyen o restringen, es la idea, con injusticia la verdad. Y explica Romanos 1 que los hombres no quieren darle gloria a Dios, se resisten, prefieren adorar a la criatura que al Creador, a las cosas creadas. Y no estamos hablando solo de los mayas adorando a los sapos o a las víboras, sino de pronto de una persona adorando a lo que sea, a su novia, a su novio, a su trabajo, a su ídolo deportivo, a su lo que sea en vez de Dios, lo que sea. El dinero, el sexo, cualquier cosa. Dándole honra y honor a las criaturas, a las cosas creadas en vez del Creador. Decía el famoso predicador Martin Lloyd-Jones, me gusta mucho esa frase, el ser humano es una monstruosidad en el mundo de Dios y debe saberlo, y debe saberlo. El problema es que no lo notamos, no lo sentimos, no nos parece. Nadie es consciente, si no leyéramos la Biblia ni nos enteraríamos. Como esa historia del nenito que se perdió en un supermercado, siempre cuento. Una mamá se da cuenta que perdió a su hijo de unos 2 años y un supermercado lleno de gente. Y se empieza a desesperar la mujer y bueno, empieza a gritar y algunos la ayudan y dice, señora, tranquila, tranquila, buscan al encargado y empiezan a organizarse con todos los repositores a buscar por todas partes a ver si aparece el chico, la mujer un ataque de nervios. Y al final aparece el chico en la zona de juguetes. Estaba lo más contento el pibe, sentado en el piso jugando con los juguetes. La mamá en un ataque de nervios, todo el mundo revolucionado, ya habían hecho un llamado a la policía, todo el mundo consciente que el chico estaba perdido, pero el chico no se daba cuenta que estaba perdido. Nunca había estado tan contento en los últimos días. Y así es el ser humano, un cuadro triste. No se da cuenta, no nos damos cuenta. Pero a los ojos de Dios estamos perdidos, completamente perdidos, enemistados con Dios, enemigos de Dios en nuestro propio corazón. Decimos entonces que el ser humano, el hombre, debe saber que está perdido. Debe saber que es enemigo de Dios. ¿Y cómo puede saberlo? Bueno, nosotros, según este texto, nosotros los que algún día ya nos hemos reconciliado con Dios, se nos ha dado el ministerio de la reconciliación, dice acá, o la palabra de la reconciliación. Y esto sí aplica a nosotros los creyentes, los cristianos, los ya convertidos, los ya reconciliados. Cosa asombrosa. Pablo está acá realmente explicándole a los corintios por qué él actuaba como actuaba. Porque los corintios no lo entendían. ¿Qué hace este hombre? ¿Está loco? Siempre estamos enfatizando eso acá, cuando explicamos 2 Corintios. Y Pablo por eso se mete en esto y está diciendo, no solo explicándonos en qué consiste la reconciliación, sino avisándonos a los creyentes que ahora que ya hemos sido reconciliados con Dios, nosotros somos los que Dios quiere usar para avisarle a otros que están perdidos. Y la única manera que yo entiendo que yo puedo avisarle a otro que está perdido es con la Biblia. Con la Biblia.
Tratar de comunicar la Biblia a otras personas, de enseñar la palabra de Dios, de mostrarles con la palabra de Dios. Dios nos ha dejado su ley, dice en otras partes de la Biblia, para que podamos conocer que estamos perdidos. Y nos ha dado una conciencia y ha puesto en nuestro corazón una sensación de que esto es así. Esto no es un cuento chino. Y a pesar de que el mundo y las culturas en que vivimos procuran silenciar esto, como acabamos de leer Romanos 1:18, detener con injusticia la verdad, aún así la verdad es la verdad. Y este es el mundo de Dios y funciona como Dios quiere que funcione. Y en el fondo de nuestro corazón todos sabemos que Dios tiene razón. Pero aún así la persona debe ser expuesta a la palabra de Dios. Y Dios nos promete que el Espíritu Santo de Dios puede utilizar su palabra para penetrar el corazón de las personas como una espada de dos filos, que penetra el corazón y nos muestra lo que hay en nuestro corazón y nos pone bajo convicción de pecado, el Espíritu Santo de Dios. Yo pensaba que era todo una tontera todo esto, y muchos así hemos pensado, un invento, pero un día por la palabra de Dios y el obrar del Espíritu Santo, Dios me puso bajo convicción y tuve que aceptar lo que es inexorable y es cierto, completamente cierto. Yo estoy en falta con Dios y necesito reconciliarme con Dios. Y espero que vos hayas llegado al mismo punto en tu vida. Pero de nuevo, para todos nosotros cristianos, no se trata de contarle a las personas tu testimonio, lo que te pasó a vos, como antes no tenías un peso y ahora tenés un maxi kiosco o no sé qué. Y no sé. Eso no es el Evangelio, la gente no necesita escuchar eso. Eso es tonteras. La gente necesita escuchar por la palabra de Dios que están separados de Dios, enemistados con Dios, y si se mueren en esa condición, están separados para siempre. Nosotros se nos ha encargado eso, el ministerio de la reconciliación. Bueno, algunos dicen, las personas a veces dicen, y bueno, pero ¿dónde estaba Dios cuando me pasó tal o cual cosa? O si Dios existe, ¿por qué no hace algo? Esas son todas expresiones, de nuevo, de nuestra animosidad contra Dios. Isaías contesta, ¿por qué parece que Dios no está? Porque dice que nuestras iniquidades han hecho separación entre nosotros y nuestro Dios, y nuestros pecados han hecho apartar su oído para no oír. Dios nos da vuelta la cara en un sentido a los seres humanos, por causa de nuestra maldad. Y después nos preguntamos, ¿de dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Donde nosotros lo pusimos, está Dios. Lejos, lo más lejos posible de nosotros. No queremos que Dios se meta con nuestra vida. Queremos hacer lo que se nos antoja. Queremos vivir de la manera que se nos antoja. No queremos que nadie nos venga a decir lo que podemos o no podemos hacer. Por eso la gente prefiere creer en cualquier Dios con minúscula inventado a su imagen y semejanza. Por eso es popular en muchos países y cada vez más el budismo. Porque el budismo es un Dios inventado que solo quiere que la paz es bomba, nada más. Cero restricción, cero límites, cero nada, cero dar cuentas a Dios. Pero el verdadero Dios, el único que existe, es el Dios que es el juez del universo y que un día nos va a pedir cuenta de lo que hicimos. Y ese Dios no queremos saber nada. Bueno, otros dicen, no somos tan malos después de todo. Isaías de nuevo dice, capítulo 64, verso 6, si bien todos nosotros somos como suciedad, dice Isaías, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, a los ojos de Dios. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Algunos hasta llegan a ilusionarse con que, bueno, poniendo un poco de onda y de buena voluntad, yo puedo enderezar un poquito mi vida y relativamente no ser tan malo en comparación con otros. Y de nuevo la Biblia nos dice que no es posible eso. Aunque te laves con lejía, dice el profeta Jeremías, y amontones jabón sobre ti. Por supuesto, es una metáfora. ¿Quién va a tratar de tomar soda cáustica o tomarse un producto de limpieza para limpiarse? Es obvio que no. Pero es una forma metafórica para todos los esfuerzos inútiles que hacemos para resolver este problema que nos separa de Dios. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. No hay manera de quitarse eso. No hay manera de quitar esa barrera que nos separa de Dios. Jesús agrega, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre está en los cielos es perfecto. Si vos querés realmente ponerle onda, ponerle pilas
esforzarte para tratar de arreglar todas tus cosas con Dios, entonces Jesús dice, bueno, sé perfecto. Y no podés. Y nadie puede. Y Pablo termina confirmando de una manera contundente. No hay justo ni aun uno. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y después empieza a describir, también por medio de metáforas, sepulcro abierto a su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor delante de sus ojos, dice Pablo. Y entonces concluye, pero sabemos que todo lo que la ley dice, esto que estamos diciendo, que somos pecadores perdidos, enemigos de Dios, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Eso es lo que dice la Biblia. O sea, la Biblia presenta un cuadro realmente que es desesperante. El ser humano debe saber que está enemistado con Dios. La Biblia lo dice, no hay forma de ver un mensaje más positivo que eso. No hay. Cualquiera que agarre la Biblia y nos hable de autoayuda y que Dios está perdidamente enamorado de nosotros y que nos está mintiendo. Porque la Biblia dice eso. Desesperante la situación nuestra y no nos damos cuenta. No lo percibimos hasta que Dios empieza a obrar. Y cuando Dios empieza a obrar, sí, empieza uno a sentir algo. Decir, wow, yo nunca me había dado cuenta que lo que yo hacía era tan grave. Ojalá que te esté pasando eso. Dios quiera que sí. Y eso te lleva a la solución que Dios da. Porque Dios, la Biblia, si bien presenta este cuadro, no lo deja ahí, sino que nos da una salida, una solución. Y es la segunda gran verdad acá. El hombre, en primer lugar, dijimos, debe saber que está enemistado con Dios. En segundo lugar, el hombre debe saber que solo Dios puede realizar la reconciliación. Dice el verso 18, y todo esto proviene de Dios. Noten el énfasis en Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y aclara, verso 19 es como que repite el verso 18 con otras palabras, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y Dios encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cuando dice todo esto, está hablando de los versos anteriores que ya hemos analizado aquí, que tiene que ver con la transformación que Dios produce en un creyente. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas, ya lo hemos analizado. Que cuando uno realmente es un genuino cristiano, ya no piensa como antes pensaba, ya no desea lo que antes deseaba, ya no vive como antes vivía. Y todo esto proviene de Dios. Dios nos cambia. No es que nosotros procuramos cambiar para que Dios nos acepte. No es así. Dios nos acepta o nos llama y nos busca y nos perdona estando como estamos, sin que nosotros aportemos ni un gramo a eso, ni un 0,0001%. 100% la reconciliación la hace Dios, y acá lo dice. Todo esto proviene de Dios. Y eso se aplica a lo anterior y por supuesto a lo que sigue, porque sigue. Quien nos reconcilió, dice acá, consigo mismo. La reconciliación es obra de Dios, sin ayuda. Dios no necesita nuestra ayuda, no la busca. No lo podemos ayudar en eso. Al contrario. Dios es el artífice de todo lo necesario para que nosotros podamos volver a Él. Maravilloso. Y eso en la Biblia se subraya como algo asombrosamente increíble. Como Dios, que tiene el poder y la autoridad para aplastarnos como un bicho asqueroso, no lo hace. Y no solo no lo hace, sino que nos busca para Él reconciliarnos consigo mismo. Cuando Él nos podría liquidar y crear personas mejores que nosotros. Y nadie en todo su universo le puede decir, ¿qué haces, Dios? ¿Estás loco? Nadie le puede decir eso. Hace lo que quiere, Él es Dios. Impresionante. Impresionante cuando empezamos porque no es una cosa así nomás, que Dios nos busque para reconciliarnos. Acá empieza de alguna manera a dejarnos entrever, y después lo explica muy bien el verso 21,
que la forma de reconciliarnos fue tremenda, fue atroz, una cosa demasiado costosa. Porque dice que por Cristo lo hizo, y en Cristo. El instrumento que Dios utilizó para poder reconciliarnos consigo mismo fue matar a su Hijo. No es cualquier cosa eso. Por eso uno se pregunta, cuando alguien tristemente, sin comprender lo que la Biblia dice, está tratando de arreglar todo con Dios, ¿de qué estás haciendo? ¿Acaso vos creés que lo que hizo Cristo le falta mejorar un poquito y que lo que vos hacés lo puede mejorar? Por favor, rendite, dejate salvar por Cristo, lo que Él hizo es perfecto. No necesita tu ayuda. Dice el pastor MacArthur, la premisa mortal y engañosa de todas las religiones falsas es que los pecadores, basándose en sus propios esfuerzos y logros religiosos y morales, pueden reconciliarse con Dios. Pero solo Dios designó el camino para la reconciliación y solo Él puede iniciar la reconciliación de los pecadores. Por eso el evangelio significa buena noticia, no buenos consejos. Cuando uno explica el evangelio, le estás dando una noticia a una persona de algo que sucedió. No le estás diciendo algo que tiene que hacer la persona para ponerse las pilas y enderezar todo lo que está mal. No lo podés hacer. Nadie puede enderezar nada. Le estás avisando algo que Dios ya hizo por esa persona. Mirá lo que hizo Dios. Mirá cómo estás vos. Mirá la situación, según dice la Biblia, tuya delante de Dios. Y mirá lo que hizo Dios para remediarla. Eso es el evangelio, buena noticia. Leo de nuevo Romanos, capítulo 5. Noten, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Noten el énfasis que Dios lo hace. Usa los verbos en tiempo pasivo, que quiere decir que es algo que uno recibe, no que uno consigue o hace. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, de nuevo, cero aporte nuestro, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Colosenses 1, 21 y 22, lo mismo. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Otro, obviamente Dios, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. No estamos llamados, Dios no nos llama a que hagamos las paces con Él. Él lo hace. Él nos reconcilia consigo mismo, ¿se dan cuenta? Es lo que dice acá. Y explica que el método que es necesario hacer para poder reconciliarnos con Dios es quitar los pecados. Porque el problema, lo que nos separa de Dios, lo que hace que Dios esté enojado con nosotros y seamos enemigos de Dios, es nuestro pecado, porque Dios es santo y nosotros no. Dios es muy limpio de ojos para ver el mal, dice la Biblia. Es lo que es. Y por eso dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. La única manera de que yo me pudiera reconciliar con Dios es que mis pecados fueran quitados de ahí. De alguna manera que yo no lo conozco, yo no lo puedo inventar y vos tampoco. La única manera que vos estés bien con Dios es que tu pecado sea quitado. Alguien se lo lleve de ahí. Y entonces sí, puedas de nuevo tener, digamos, una relación fluida, amistosa con Dios. Y eso nos dice el texto que lo hace Cristo. Lo hace Dios por medio de Cristo, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. No es que Dios ignora nuestros pecados. ¿Qué los va a ignorar? Los reconoce. Dios no los ignora. Dios reconoce nuestros pecados, pero ellos no son contados, después nos va a explicar acá, para poder reconciliarnos con Dios. Dios no hace como que no hicimos nada, sino que sí sabe que lo hicimos, pero lo pone a la cuenta de alguien que nunca pecó, y ese es Cristo. Esa es la manera. Increíble, ese glorioso intercambio que acabamos de cantar. Impresionante. La reconciliación entonces no es algo que el hombre haga, es algo que el hombre recibe. No es algo que lleva a cabo, sino es algo que abraza, acepta, recibe. La reconciliación no ocurre cuando el hombre decide dejar de rechazar a Dios,
sino cuando Dios decide dejar de rechazar al hombre. Porque Dios nos rechaza por nuestro pecado. Tremendo. Importante entender esto, muy importante. El valor, el significado real de la muerte de Cristo, es la única forma posible de que fuéramos reconciliados con Dios, es por lo que pasó en esa cruz. Tremenda cruz, vergonzosa cruz. En esa cruz, ahí es posible, por lo que pasó en la cruz, que todo lo que generaba hostilidad entre nosotros y Dios haya sido quitado del medio. Eso es lo que es. Spurgeon decía, usted y su pecado deben separarse o usted y su Dios nunca estarán juntos. Hermoso. Vos y tu pecado deben de una vez por todas separarse, porque si no vos y Dios nunca van a estar juntos. Y eso es lo que sucede para que Dios nos pueda reconciliar. Que alguien aparece y dice, dámelo a mí el pecado, yo lo cargo. Y eso solo lo puede hacer Dios. Por eso dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Porque los pone a la cuenta, no los toma en cuenta Dios, mi pecado, pero lo pone a la cuenta de otro hombre. El único hombre perfecto que jamás existió. Por eso nota, en verso 18 dice, por Cristo. Verso 19 dice, y en Cristo, en Cristo. Y luego explica bien el verso 21, lo que hizo Cristo. Por Cristo quiere decir a costa de Cristo. Él pagó. Él se hizo cargo de eso. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, nos dice la Biblia. En ningún otro hay salvación, dice en el libro de Hechos, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Por eso Jesús significa Salvador, por eso Él es el único que puede hacer eso. El único, jamás. Nadie más puede hacerlo. Dice en Efesios, yo les mencioné que en Efesios hay una mención a la reconciliación. Escuchen lo que dice Efesios capítulo 2, verso 13 al 16. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre es la muerte de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Está hablando de judíos y gentiles. Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, judíos y gentiles, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, en la cruz, las enemistades. Eso es lo que es la cruz. El sacrificio de Cristo, así dicen los teólogos, así dice la Biblia, y es un concepto teológico, propició la ira de Dios, calmó, satisfizo la ira de Dios, que era contraria a nosotros. Y esa ira se descargó sobre Cristo, para que ya no fuera descargada sobre nosotros y para hacer posible la reconciliación. En tercer lugar, tercera verdad, el hombre debe saber que reconciliarse con Dios es lo que más necesita. Dice acá, verso 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro o por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y esto es, por supuesto, era para Pablo importante que los corintios supieran, pero es muy importante para nosotros saberlo también. Que cuando Dios nos salvó, nos perdonó los pecados y nos reconcilió, tenía en mente algo asombroso, no solo volver a ser amigo nuestro, sino, de alguna manera, podemos decir así, reclutarnos a su servicio, para que nosotros ahora le contemos a otros que la única escapatoria que hay es reconciliarse con Dios por medio de la cruz. Los corintios no entendían eso y criticaban a Pablo por todos los esfuerzos que él hacía. Los corintios se dejaban seducir por el espíritu de esa cultura y es muy parecido al de la nuestra. Les parecía algo que no pegaba. Un hombre de Dios, un hombre importante, como supuestamente ellos imaginaban debía ser un apóstol, no debería andar como él, sufriendo tanto y haciendo tantas cosas como él hacía. Y Pablo dice, yo lo hago para que otros conozcan de Cristo. Y ustedes deberían hacer lo mismo. Y nosotros deberíamos hacer lo mismo. Claro que sí.
Lo que más necesita nuestra ciudad no es que esta iglesia les ayude con sus necesidades materiales, que en esta iglesia abramos un centro para ayudar a adictos, que abramos un hogar para madres solteras, que nos pongamos en campaña para que todos los niños tengan vacunas, para que todo el mundo tenga trabajo, o lo que sea. Que hagamos una sucursal de Alcohólicos Anónimos, lo que sea. Que imagínate, cosas que hacen las iglesias, que juntemos ropa para los pobres. Nuestra ciudad no necesita eso. Lo que necesita nuestra ciudad es que las iglesias, los que dicen que conocer a Cristo, hablen de Cristo. Porque la gente no sabe. No sabe la gente. Y cada persona que se muere sin haberse reconciliado con Dios está perdida para siempre. Y eso es tremendo de pensarlo nomás. Por eso Pablo dice que nosotros los creyentes, los que hemos sido reconciliados con Dios, ahora somos embajadores, dice acá en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Que diga que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación o la palabra de la reconciliación, no es tanto o no es solo que nosotros enseñemos a las personas lo que hizo Cristo en la cruz, sino que acá nos dice, es mucho más que eso, es no solo explicarle a la gente lo que hizo Cristo, sino rogarles a las personas que se reconcilien con Dios. Rogarles en el nombre de Dios, como embajadores de Dios, como representantes de Dios. Clamarles, suplicarles a las personas que por favor se reconcilien con Dios. En Efesios 6 se describe el Evangelio como el Evangelio de la paz. Y eso es lo que es, porque el Evangelio es lo que trae paz al hombre, paz con Dios, reconciliación con Dios. Y decir que se nos dio el ministerio de la reconciliación no es otra cosa que lo que dice la Gran Comisión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Eso es sinónimo. Es lo que nosotros llamamos evangelismo, hacer evangelismo. Eso es lo que es tener el ministerio de la reconciliación, claramente. No hay cabe duda de eso. La palabra ministerio es la palabra diaconía y da la idea de un servicio que se hace de forma humilde. No vamos nosotros sacando pecho diciendo a la gente que somos más santos que ellos, porque no es eso lo que hacemos. No nos paramos en una plaza y mandamos a todo el mundo al infierno si no hace lo que le decimos. No, seríamos muy malos embajadores. Acá lo que dice que nosotros deberíamos rogarle a las personas, como si Dios rogase por medio nuestro. Es muy interesante, a mí me fascinan estos conceptos, porque en la Biblia nunca lo vemos a Dios rogando. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:31. Dios manda, porque Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. De nuevo, Dios nos manda que nos arrepintamos. Pero yo no le mando a nadie. Yo soy un representante de Dios. Eso es lo que es un embajador, ¿verdad? Representante de un rey en un país que no es del suyo. Nosotros somos ciudadanos del cielo, si somos hijos de Dios. Y Dios nos deja en este mundo, lo cual de por sí es bastante complicado. Sería muy lindo que en el momento que nos salváramos, o Dios nos salvara, nos llevara al cielo allá. Pero nos deja acá con el encargo de anunciar a otros el ministerio de la reconciliación, el Evangelio. Pero nosotros no le mandamos nada a nadie, nosotros rogamos en el nombre de Dios. Rogamos. Dios nos ruega. La figura, yo siempre me imagino, como un rey muy poderoso. Imagínense de una potencia mundial que está listo, que tiene todos los misiles listos para destruir un paisito, o sea, una islita. Pero antes de hacerlo, manda a un embajador a decir, por favor, convencelo que ya se dejen de provocar, convencelos. Y va el embajador y están todos los misiles apuntando ahí. Ya no hay. Y el embajador le dice, por favor, ya. Por favor, no insistan con esto, no insistan. Les ruego, por favor, no insistan. Y es lo que dice acá, como si Dios rogase por medio nuestro. Os rogamos, hermanos, reconciliados con Dios. Os rogamos, hermanos. Y esa palabra rogar, la segunda palabra rogar, es una palabra bien conmovedora. La idea es suplicar, rogar,
y se usa mucho en la traducción al griego del Antiguo Testamento, se usa varias veces en conjunción con la palabra cara, en el hebreo cara. Y tiene la idea de ablandar la cara, hacer la cara débil. Interesante, porque es lo que hacemos cuando le rogamos a alguien. Por favor, ¿no? Es la idea. Por favor, ya. No insistas. No insistas. No digas. Dejate. Deja de decir que Dios no existe. Vos sabés que existe. Por favor. Estás acá en la cama, casi te morís. Y seguís con esto. Dejate hinchar. Y uno le ruega, porque uno es un pecador también, que ha sido perdonado por Dios, que ha sido reconciliado. Y en ese estado, en esa condición de pecador, uno con humildad ruega a la persona. Por favor, no insistas. Deseando, por favor, porque esa es la idea, por favor. Rogar es suplicar el favor de alguien. Por eso uno dice, por favor, arrepentite. No sigas, como le dijo Jesús a Pablo, dando coces contra el aguijón. No tiene caso, no le puedes ganar a Dios, no le vas a torcer el brazo a Dios. Arrepentite de una vez. Déjenme hacer un pequeño paréntesis, porque algún día lo vamos a explicar bien, pero este texto otra vez suscita una serie de discusiones estériles en un sentido, pero están ahí las discusiones. Acá dice que Dios reconcilió consigo al mundo, dice acá. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que habla que da la impresión de que Él murió por todo el mundo? Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Acaso todo el mundo ahora está reconciliado con Dios y cuando muera cada persona va a ir al cielo? Claramente no, porque en la Biblia se nos habla que el camino que conduce a la perdición es ancho y muchos van por él, y pocos son los que se van a salvar. Pero notablemente este énfasis no es el único lugar donde está. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Las palabras hermosas que todos conocemos, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De nuevo se habla del mundo. En 2 oportunidades Jesucristo se hace llamar el Salvador del mundo. Jesús en Juan 6:51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. 1 Timoteo 2:6 dice que se dio a sí mismo en rescate por todos. Hebreos 2:9 dice que para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. 1 Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. No puede significar estos pasajes que Él ha pagado la pena del pecado de todos los seres humanos, porque de esa manera, ¿para qué vamos a aplicar el Evangelio? Ya está, no hace falta. Todos irían al cielo. Algo deben significar estos pasajes y este énfasis. Algún día lo vamos a explicar bien, con más detalle, pero es muy interesante notar este lenguaje universal. De alguna manera la implicación evidente de que se haga referencia a la humanidad en general y no a ciertas personas en particular, es que, me gusta decirlo así, Cristo no murió por todos los hombres sin excepción. Él no murió por todos los hombres sin excepción, pero sino por todos los hombres sin distinción. ¿Qué significa eso? Que todas las personas de cualquier raza y nación, de cualquier lengua, de cualquier estado social, no importa la educación, no importa dónde nacieron, no interesa, el Evangelio se aplica a cualquiera de ellos. Cuando Cristo murió en la cruz, estaba pensando redimir para sí un pueblo de cada tribu y nación, de cada lengua, de cada raza. Eso es lo que estaba pensando. Es universal el Evangelio. Y esto es muy importante porque acá hay implicaciones para el evangelismo. Una de ellas es que deberíamos rogar a las personas que se arrepientan. Dios va a salvar. Esto es, de nuevo, algún día lo desarrollaremos más, pero tenemos claro por la Biblia
que Dios va a salvar a los que Él escogió para la salvación. Pero nosotros no sabemos a quién Dios escogió. Y cuando vemos este énfasis en la muerte de Cristo de manera universal, eso nos habla a nosotros que deberíamos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, sin saber nosotros a quién Dios va a salvar y a quién no. Pero también eso hace que seamos sinceros al predicar el Evangelio y pongamos nuestro corazón ahí. Cuando yo leo acá que dice, les rogamos reconciliados con Dios, cuando veo a Pablo rogando para que personas se arrepientan, a mí me habla que yo debo rogar a las personas. Yo no debo decir, bueno, seguramente Dios no lo escogió, mirá cómo es, mirá cómo se ríe de mí. No, yo puedo, aún creyendo que Dios murió solo por algunos, o que Dios va a salvar solo a algunos, y Él sabe quiénes son, aún así yo puedo rogar a las personas que se arrepientan. Cosa que nos cuesta, es como una tensión en nuestra mente. ¿Sí? ¿Cómo puedo yo con sinceridad en una multitud decir, por favor, vengan todos a Cristo, Cristo murió por ustedes, si yo no sé si murió por todos los que están acá? Yo no sé si los va a salvar a todos. Bueno, no importa, eso sabe Él. Pero yo puedo con toda sinceridad rogar a cada persona, por favor, no tome en vano la gracia de Dios. Por favor, no lo deje pasar. Esto es una oportunidad única que está usted escuchando el Evangelio. Arrepiéntase hoy, crea en Cristo hoy. ¿Sí? Eso es lo que debemos entender, yo creo, precisamente porque no sabemos. Deberíamos rogar a cada persona. Y también, en este punto, finalmente, para pasar al siguiente, que diga que Pablo ruega a las personas que se reconcilien con Dios, necesariamente implica que la persona debe responder a lo que Dios ya hizo para reconciliarla. Estamos diciendo en la segunda verdad, dijimos que Dios hace todo lo necesario para reconciliarnos con Él. Nosotros no podemos hacer nada. Pero entonces, ¿por qué Pablo le ruega a estas personas que se reconcilien con Dios? Porque aunque sea algo hay que hacer, entre comillas, hacer, que es responder a eso con fe y arrepentimiento. En la Biblia Dios hace todo. Mi fe no agrega nada a eso. Mi fe no le agrega a lo que hizo Dios algo de valor. Pero la fe de alguna manera es como la mano del alma que agarra eso que Dios ya hizo por mí. Y por eso Pablo les ruega, por favor, abrir tu mano. Responder a lo que te estoy diciendo, no te cierres, abrí tu mano y recibilo, por favor, reconciliate con Dios. Y en la Biblia eso es clarísimo. Tantas veces se nos dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Dios es el que justifica al que es de la fe en Jesús. El hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. De cierto os digo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Creer, tener fe y arrepentirse, en otros pasajes. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. La fe recibe lo que Dios ya hizo, abraza esto que Dios hizo y por eso está bien que le roguemos a una persona, por favor, te estoy hablando de algo muy serio, Dios ya hizo todo. Es como si dijéramos, déjate salvar, ya, rendite al Señor, reconoce que estás peleado con Él, y venía a términos con Él por lo que hizo Cristo. Maravilloso, maravilloso. Y de nuevo, déjeme subrayar esto. Acá no está hablando, acá hay doctrina, ¿verdad? Es muy doctrinal esto, muy teológico, pero esto no es abstracto. No es doctrina abstracta, teología para discutir en un aula. Acá está el apóstol Pablo explicando de manera tremendamente conmovedora que Dios nos ha encomendado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Dios de alguna manera nos salva, como dice en unos versos antes, no para que vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Y la manera concreta de hacerlo es hablarles a otros de lo que hizo Cristo en la cruz. El ser humano es enemigo de Dios, no puede hacer nada por sí mismo para remendarlo o remediarlo. En primer lugar, el hombre debe saber que está enemistado con Dios. En segundo lugar, el hombre debe saber que solo Dios puede realizar la reconciliación. Tercero, el hombre debe saber que reconciliarse con Dios es lo que más necesita. Por eso rogamos a los hombres. Rogamos a los hombres y Dios nos encomienda hacerlo. En cuarto lugar, el hombre debe saber que Cristo compró la reconciliación a un precio muy alto. El que no conoció pecado, dice el verso 21, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y este versículo formidable resume en apenas 15 palabras en el original cómo es que Dios, cómo hizo Dios, que es justo y santo y no puede tener por inocente al culpable, cómo hizo Dios para no tomar en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Cómo puede ser un juez y seguir siendo juez y justo para no tomar en cuenta los crímenes de una persona? Bueno, acá explica cómo fue que Dios lo hizo y sigue siendo justo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El secreto es lo que se llama la imputación. Dios imputa, pone a la cuenta de otro lo que nosotros debemos. Y o sustitución, llaman en otro aspecto los teólogos. Y aquí es como una doble imputación. Agarra mis pecados y los pone sobre el que nunca pecó, y agarra la justicia de ese que nunca pecó y la pone sobre mí, para poder tratarme como si yo nunca hubiera pecado. Tremendo. Maravilloso. Eso es lo que hace un rato llamamos el glorioso intercambio. Yo le doy a Cristo mis pecados y Él me da su justicia. Él muere como un desgraciado, como un ladrón, un malhechor, insultado, escupido, vapuleado, como si hubiera sido un criminal. Y yo acá estoy aceptado por Dios, tratado como si yo nunca hubiera pecado, cuando en realidad yo tendría que haber recibido todo eso. Eso es lo que explica acá. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Utilizando recursos literarios, se llama metonimia el recurso literario, el apóstol Pablo se las ingenia, por supuesto, guiado por el Espíritu Santo, para de ninguna manera decir que Dios hizo a Jesús pecador, porque no es cierto eso. Jesús nunca pecó y jamás nadie puede decir que Jesús fue un pecador. Yo soy un pecador, pero al decir que Dios imputó mi pecado a Cristo, no está diciendo acá que Dios lo hizo a Cristo un pecador, porque no es verdad. Nunca pecó Jesús y Él no es un pecador. Él es el santo. Entonces lo que dice acá, lo hizo pecado. ¿Cómo haces que una persona sea pecado? No es posible. Lo que está diciendo acá, por medio de este recurso literario, es que Dios trató a su Hijo Cristo como si Él fuera un pecador, como si fuera el peor de los pecadores. Tanto que es como el pecado personificado, como si sobre la persona de Cristo se haya acumulado el pecado de millones de personas, que serán los millones que estarán un día frente a su trono en el cielo. Imagínense. Por un momento Cristo colgado en esa cruz fue la persona más abominable, asquerosa, repugnante a los ojos de Dios el Padre. El pecado mismo personificado, Dios lo hizo a Cristo. Por eso Cristo, estando en la cruz, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por eso horas antes, en el huerto de Getsemaní, oraba, como dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. No podemos ni entender nosotros, porque nunca experimentamos la perfecta comunión con Dios, como experimentó el Hijo con el Padre en la eternidad pasada, pero Él sabe que está a punto de suceder algo que jamás experimentó, jamás vivió, que es Él que es santo, cargar en sí mismo todos los pecados. Y por eso le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Me estoy a punto de, no sé, tratar de imaginar algo. Yo tengo miedo a muchas cosas y a veces trato de imaginar cosas que realmente yo estaría orando y sudando si me pidieran que haga ciertas cosas. No las podría hacer. Bueno, Jesús está a punto de cargar con pecados de otros, el que nunca jamás pecó, el santo, y a punto de experimentar algo que tampoco lo entendemos bien, pero por el clamor de la cruz que dice, Dios mío, ¿por qué es más desamparado? Debe haber sido tremendo, espiritualmente hablando. Sentirse abandonado por su Padre, cosa que tampoco nosotros sabemos. Y es lo que acá dice, en lugar mío, por nosotros, al que no conoció pecado, al que nunca pecó, por nosotros lo hizo pecado. Eso se llama sustitución. Pone a otro en lugar mío. Eso es lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, dice en Isaías 53, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y unos versos más adelante dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Y dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Y está hablando de Cristo justamente
como era el cordero que se utilizaba en el día de expiación, que era un cordero perfecto, sin mancha, sin error, sin defecto, y se lo sacrificaba porque era inocente el corderito, en lugar de los pecados del pueblo. Y entonces lo que está diciendo acá, que Dios el Padre lo pone a su Hijo como si fuera un cordero por el pecado, por expiación del pecado, cargando sobre él, entonces, nuestra culpa. Impresionante. Cristo se convierte en un transgresor, por eso está crucificado en medio de dos ladrones. Un cuadro gráfico también, está ahí muriendo como si fuera él también un ladrón, un malhechor. Y eran ladrones, no eran ladrones que se meten en un kiosco y cuando se distrae el kiosquero le roban. La idea de los ladrones, la palabra es alguien que ejerce violencia para robar y presumiblemente matando personas. Eran revolucionarios estas personas, eran personas que merecían morir, una pena de muerte. Y Cristo está muriendo ahí, por mí está muriendo ahí, como un sustituto. Y Dios cargando sobre él mi pecado y tu pecado, para poder reconciliarnos consigo mismo. Y después agrega, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Otra vez, algo que no podemos entender, como hoy nos decía Jonathan, Dios coloca sobre mí, me cubre como un manto, dice la Biblia, de justicia. Y Dios cuando mira mi vida, que no es perfecta, Dios sabe todo absolutamente, mis pensamientos sabe, y yo peco, y vos pecas. Pero Dios, si estás unido a Cristo, si te has reconciliado con Dios por medio de Cristo, Dios mira sobre tu vida la justicia perfecta de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, nos cubre de alguna manera y nos da Él su justicia. De manera que no solo zafamos, por decir así, de un castigo porque ya alguien llevó mi pecado, sino que puedo restablecer una relación con Dios porque también tengo la justicia que Dios demanda, que no es mía, pero Dios demanda perfecta justicia y santidad. Yo no la puedo generar yo de mí mismo, ni vos tampoco, pero la recibo por fe. Dios me la da, la justicia de Cristo. Maravilloso. En quinto lugar, hay aquí un tono de urgencia. Por eso hoy dije, y vuelvo a repetir, el hombre debe saber que reconciliarse con Dios es urgente. Es urgente. Y noten ustedes, capítulo 6, verso 1 y 2, el énfasis que hay en la urgencia. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Pablo utiliza varios, de nuevo, recursos para transmitir cierta gravedad, cierta solemnidad y urgencia a lo que está diciendo. Primero dice que él les habla a ellos, les exhorta como colaboradores de Dios. Lo que está diciendo, Pablo está hablando en nombre de Dios. Pablo se ve a sí mismo como un colaborador de Dios. Y lo que le está diciendo a ellos, queridos amigos en Corinto, yo no estoy acá para imponer mi agenda, les estoy hablando lo que Dios quiere de ustedes, no lo que yo pienso, no lo que yo deseo. Como colaboradores de Dios les digo, por favor, les ruego otra vez, les exhorto, no tomen en vano la gracia de Dios. Hagan algo con esto que Dios hizo por ustedes. Y después agrega entonces, de nuevo, para dar esta sensación de urgencia, a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Qué es esto de recibir en vano la gracia de Dios? De nuevo, cuando te enterás todo lo que Dios ya hizo por vos, ya Cristo murió en la cruz, ya está. Ya cargó Él el pecado. No sabemos, vos no sabés, yo no lo sé, si vos sos un escogido para la salvación o no, yo no lo sé. Pero no viene al caso acá, no importa. No importa, te estoy diciendo que Cristo murió en la cruz cargando los pecados de otros y presumiblemente los tuyos. Y eso si vos escuchás algo así, la reacción de una persona que está realmente pensando y entiende una cosa así es, Señor, por favor, te ruego que me aceptes. Te ruego que me aceptes. Por favor, Señor, perdóname. Yo soy pecador o yo soy pecadora. Ruego que yo sea una de esas personas. Limpiame el corazón, Señor. Ahora escuchar esto y decir, bueno, qué interesante esta historia. Wow, qué bueno, ¿eh? Me vas a acordar a la Guerra de las Galaxias o no sé qué, o cualquier tontera. Eso es recibir en vano la gracia de Dios. Escuchás la historia más sorprendente que jamás nadie haya escuchado y decís, qué bueno, ¿eh?
Nunca lo había visto de esa forma. Qué interesante lo que ustedes creen. Wow. Eso es tomar en vano la gracia de Dios. Y por eso le agrega, citando un texto del Antiguo Testamento, dice, hoy es el día aceptable. Hoy, ahora que estás escuchando el Evangelio, ahora, no, bueno, lo voy a pensar, lo voy a analizar, qué interesante. Mañana ya te olvidaste, mañana estás preocupado por cualquier otra cosa. Y Pablo sabe que es así. Y por eso ruega en el verso anterior, en un poquito anterior, y ahora exhorta, y dice que es colaborador de Dios, y agrega, dice, ahora es el tiempo aceptable, por favor no tomen en vano la gracia de Dios. Esto es urgente, porque vos no sabés si vas a tener una nueva oportunidad, no sabés porque tu mente es muy débil como la mía, si mañana ya se te olvida esto y ya está. Este es el momento, este es el momento, este es el ahora. Y finalmente, el hombre, y esto está implícito acá, debe saber que ir a una iglesia o tener una religión no lo reconcilia con Dios. Y esto debería perturbarnos a cada uno de los que estamos aquí, asumiendo que todos los que están acá tienen una iglesia o tienen una religión. Y les da esa una tranquilidad, una seguridad de que, bueno, que todo lo que se dijo no es para mí, es para los que andan allá pecando por allá afuera. Escuchen, Pablo le está escribiendo a personas de una iglesia, de la iglesia de Corinto. Pablo estuvo 1 año y medio predicándoles el Evangelio a estas personas. Pablo ya van 4 cartas que le manda a estas personas. Pablo tiene una relación con estas personas, lo conocen, es el apóstol Pablo. Pablo sabe a quién les está escribiendo. Y a esas personas les dice en el verso 20, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿No está escribiendo Pablo una iglesia cristiana? Claro. ¿Y cómo le va a decir a cristianos reconciliados con Dios? Es que en cada iglesia cristiana, desde la época de Pablo hasta ahora y siempre, hay personas que todavía no se reconciliaron con Dios. Que van a la iglesia, pero nunca se han reconciliado con Dios. Tienen una religión. Si alguien les pregunta, ¿cuál es tu religión? Tal o cual. Yo soy de la iglesia bautista misionera. Qué bueno. Pero ¿y te reconciliaste con Dios? Capaz que no. Por eso Pablo, a estas personas que lo están escuchando o leyendo, les dice, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Son personas que van a la iglesia. A las mismas personas, terminando la primera carta, porque esta es 2 Corintios, terminando 1 Corintios dice, el que no ame a Jesucristo sea anatema, sea maldito. Terminando esta carta, 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Porque presumiblemente estas personas, algunos de estas personas, que iban a la iglesia y ya eran miembros quizás de la iglesia, no eran creyentes, no se habían reconciliado con Dios. Señor, damos gracias por tu palabra, pedimos que la apliques a nuestra vida, que por favor, Señor, por medio de tu Espíritu Santo nos lleves a convicción de pecado, lleves a los que aún no se han reconciliado contigo al punto de rogarte, clamarte por salvación, que puedan reconocer que están alejados de ti, que su pecado les separa de ti y que no hay nada que puedan hacer para remediar eso y deben descansar, confiar, abrazar de todo corazón lo que Cristo hizo en la cruz, por la fe. Arrepentidos, con un corazón humilde, reconociendo ese estado de perdición y rogándote urgentemente que tú les perdones, Señor. Te rogamos, Señor. Te ruego, te suplico, Señor, que por favor tengas misericordia de todos los que estamos aquí, de los que algún día escuchen por internet estas palabras. Que por favor, Señor, tú les salves y que nos avives a nosotros los cristianos y cristianas aquí a rogar a las personas que se reconcilien contigo, a explicar el glorioso intercambio de lo que sucedió en la cruz, con libertad, con pasión, con urgencia, con humildad, Señor, que tú nos des la fortaleza que no tenemos, el ánimo, la pasión que a veces nos falta, que quites de nosotros el egoísmo para no vivir para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros, siendo verdaderamente testigos, embajadores, enviados por ti, Señor, como nos manda tu palabra. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo alguien va a predicar si no fuera enviado? Señor, envíanos
Pon en nuestro corazón un peso, realmente un peso para pasar por esta vida de manera que toquemos otros corazones. Llamemos la atención a otros que están enemistados contigo a que se reconcilien contigo, Señor. Es nuestra oración, nuestro deseo. En el nombre de Jesús. Amén.